Tú has puesto en nuestras casas, en tu casa, en la nuestra, tu presencia. Señor, danos la sabiduría para saber honrar tu presencia, esté donde esté. Danos la sabiduría para aprender a movernos en medio de tu presencia, Señor. Danos la gracia para poder alabarte y adorarte en tu presencia. En el nombre de Jesús, en esta mañana declaramos que tu presencia está en este lugar. Te honramos, te adoramos y declaramos victoria de Jesucristo en nuestras vidas. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Buenos días. Ahí están dormidos algunos. Te vuelven los saludos. Buenos días. Está mejor. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Tomen asiento y vamos a seguir en la presencia de Dios. Amén. Segunda de Corintios. En el capítulo 1 el apóstol Pablo dice que en Dios todas las promesas se cumplen, son sí y amén. Y estas promesas se cumplen, dice este versículo 20, por medio de nosotros. Para la gloria de Dios. Fíjese lo que estamos hablando, que nuestro llamamiento santo es fundamental para que las promesas de Dios se cumplan en una sociedad, en nuestra familia y en nuestras vidas. Porque si las promesas de Dios se cumplieran solo en Él, ¿para qué existimos? Todo lo que Dios promete, todo lo que Dios desea, todo con lo que Dios quiere bendecirnos, es para nosotros. Se van a cumplir en nosotros y por medio de nosotros. Seguimos ahí leyendo, el versículo 21 dice, y el que nos confirma en vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Y vamos a entrar en el versículo que va a dar pie al mensaje de esta mañana, el 22, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes en esta mañana. La palabra de hoy es el llamado parte 3, que tiene que ver con lo que hemos venido hablando estos domingos anteriores, así que si usted ha estado siguiendo, va a tener una idea más completa de lo que es el llamado. Y hoy el llamado tiene que ver que está sellado, marcando nuestros corazones. Nosotros tenemos la marca de Dios. Tenemos el sello de Dios en nuestros corazones. Y sobre ese sello nos ungió con el Espíritu Santo. Esto es hermoso, saber que Dios, en el vientre de nuestra madre, soltó una palabra profética y con esa palabra profética nos marcó, nos selló y ungió con el Espíritu Santo. Y ese llamado, esa palabra tiene un llamado que encapsula propósito, destino, identidad.
Y cuando nosotros tenemos esas tres cosas, le vamos a encontrar sentido a la vida. Vamos a aprender a amar y ser amados, a ser felices y a ser felices a nuestras parejas, a nuestros hijos y a un montón de gente. Cuando sabemos quiénes somos, identidad, destino, somos predestinados por Dios. ¿Cuál es tu destino? En el llamado está tu destino. Y está el propósito por el cual sigues vivo. Y es bueno saber que eso tiene una unción. La unción es cuando Dios derrama su Espíritu Santo para darnos el poder, los recursos, los dones, los carismas, para que nosotros podamos cumplir el llamamiento, o sea, el propósito, el destino y tener la identidad que Dios quiere que nosotros tengamos, para ser de impacto en una sociedad. Vos estás marcado. El enemigo ve la marca. Por eso trata de detenerte, de anularte, de discapacitarte emocionalmente, para que vos no tengas una identidad. Vivas pensando qué será de mí, que no entiendas que hay un destino. Por eso hay gente que busca el destino en las cartas, en el tarot, en la astrología, en las cartas astrales, hablando con los muertos, para que preguntarle, che, ¿cómo me va a ir mañana? Todo esto es invento del diablo. Porque quiere detenerte. Pero quiero decirte una cosa. No importa cuál sea el ataque que estés recibiendo. Lo importante es que si vos sabes que estás marcado por Dios, sellado por Dios, ese sello y esa marca es para grandes y tremendas cosas. Dios no te sella para que seas un esclavo. Dios te selló para que seas cabeza y no cola, para que seas rey, sacerdote. Por eso en Apocalipsis 5 te dice que Dios hizo de nosotros una nación santa de reyes y sacerdotes. O sea que nosotros estamos ungidos sobre nuestro llamamiento para reinar. Tienes que tener en claro, porque algunos caminan el llamado de Dios dando lástima, mendigando. Lo tienes a Dios que tiene todo y vos le mendigas a los hombres, quereme, haceme sentir bien, dame. Por eso creo que es importante que tengas que entender quién sos. Somos hijos de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del dueño de todo el oro y de la plata, del Creador del universo, el que tiene el poder para cambiar realidades, enfermedades, el que nos da un destino de gloria. Porque el destino nuestro está en la eternidad, en el cielo, viviendo en su presencia. Pero hay un propósito lleno de promesas que tienen que cumplirse aquí en la tierra, y es a través de nosotros. Por medio nuestro, Dios quiere que sus promesas se hagan realidad. O sea que el llamamiento nuestro es tan fuerte, es tan impactante, que debemos entender eso, que si nosotros no nos levantamos en la vida a caminar en ese llamamiento, las promesas que Dios ha soltado desde la eternidad no se van a cumplir en nuestras vidas, posiblemente no se cumplan en nuestros hijos y en mucha gente que solo nosotros podemos alcanzar. Porque ustedes conocen gente que yo nunca capaz conozca. Entonces ustedes son el instrumento para llevar las promesas de Dios. Por eso el diablo quiere detenerte, y para detenerte trata de descalificarte a través de palabras, de dichos. No puedes, no estás preparado, no sirves para eso, y ya estás grande, ya estás viejo. No, este es divorciado, era adicto.
Entonces yo quiero que sepas que a Dios no le interesan estas cosas. No es que no las sabe mejor que vos, pero igual te marcó y te selló con un llamamiento santo. Y cuando vos respondes el llamamiento, estas cosas con que intentan descalificarte se convierten en un instrumento para que las promesas de Dios se cumplan en mucho. Pero este era adicto, sí, pero Dios usa lo que fui para ser de bendición, para que muchos jóvenes puedan salir de la droga, para que muchos padres puedan entender el sentido de cómo acompañar a sus hijos en un proceso. Pero usted estuvo separado de su mujer, entonces Dios me usa para restaurar matrimonios. Por eso es importante que sepa que no importa lo que te diga el diablo, lo importante es que tienes un llamamiento. Y todas las cosas van a obrar a favor tuyo, a través del llamado. Poné Romanos 8:28. Dígame qué dice Romanos 8:28. Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ay, cómo nos gusta esa parte. Pero fíjese que esa parte no se cumple si nosotros no caminamos en el propósito de nuestro llamado. ¿Lo dice ahí? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los propósitos de Dios se cumplen en el llamado. Por eso estoy hablando todo este tiempo de llamado, porque son cosas que no se hablan comúnmente en las iglesias. Y yo ya les expliqué que ese llamado es un llamado santo, a santidad. Después también a ser pastores, profetas, evangelistas, misioneros, ir a los hospitales. Pero el primer llamado es hacer como Él es, para que nuestras palabras, cuando nosotros prediquemos a Jesús, esas palabras sean acompañadas de nuestro testimonio. Y lamentablemente, el diablo va a querer confundir tu identidad. Por eso mucha gente no sabe o no se siente. Dice, sí, yo sé que soy hijo de Dios, pero ¿sabe qué? No se sienten hijos de Dios. O por lo menos no viven como hijos de Dios. Y andan buscando por la vida validación. Quereme, amame, decí que estás orgulloso de mí, que me quieres. Y todo esto te pasa porque el diablo te alejó de la paternidad de Dios, de lo que te da identidad, destino y propósito. Así que enfócate en tu llamado que Dios te dio desde el vientre de tu madre y que fue activado, como hablamos el domingo pasado, con la unción. El ejemplo fue claro, Eliseo ya tenía el llamado y cuando se le tiró el manto, no se le tiró una semilla, no se le tiró un llamamiento. El manto de la unción de Elías, lo único que hizo fue activar el llamado. Y ustedes tienen en este tiempo, con estas palabras que están recibiendo, activación del llamado que Dios puso en su vida en el vientre de su madre. ¿Y sabes qué? Tienen un sello que lo confirma. Ustedes tienen una marca que confirma que han sido llamados por Dios para grandes y tremendas cosas. Amén. Así que dejen de creer las mentiras del diablo, esas mentiras que te detienen y enferman, y caminen sobre el llamado de Dios, porque el llamado de Dios va a hacer resplandecer el sol de justicia sobre tu vida. Después de esta introducción, vayamos a una historia muy conocida, porque el único que puede arruinar este resplandecer, esta activación de la unción sobre tu llamado, sos vos. Esto le pasó al rey Saúl. El rey Saúl fue ungido para ser el primer rey de Israel.
Pero dejó de escuchar a Dios, dejó de obedecer las palabras del profeta Samuel y prefería agradar a la gente, que lo aplaudan, quedar bien, hacer política, en vez de ocuparse de las cosas de Dios. Entonces Dios los desechó y escogió un nuevo ungido y se lo comunicó al profeta Samuel. El profeta Samuel, a lo largo de estos capítulos bíblicos, vamos a ver que la persona que él más amaba era el rey Saúl. Y cuando fue Saúl descartado porque no valoró la unción, porque no valoró el llamado, la posición que Dios le había dado, dice que Samuel lloraba, el profeta lloraba, hasta que le tuvo que decir, Dios, deja de llorar porque yo lo he descartado. Levántate que tienes que ungir al nuevo rey. Y seguía llorando, porque él amaba a Saúl. Nunca va a amar a David como lo amó a Saúl. Nunca va a amar a sus propios hijos como amó a Saúl. Había tristeza en su corazón, bueno, pero se levantó e hizo caso. Y fue a la ciudad de Belén, a la casa de Isaí. Y de ahí tenía que salir. Y empezaron a pasar los hijos. Pasamos a 1 Samuel capítulo 16. Y empezaron a pasar los hijos. Versículo 7, 16, 7. Y Dios le dice, porque empezaron a pasar los primeros hijos y eran hermosos, altos, gigantes, parecían reyes. Entonces Dios le dice, cabezón, no estás entendiendo. Vos estás buscando que sean altos, hermosos, como era Saúl, que hombros para arriba era el más alto de todo Israel. Pero ¿sabes qué? No mires lo externo, no mires su parecer, ni lo grande, ni su estatura, porque a mí no me interesa eso. A mí me interesa el corazón. Yo quiero saber qué corazón tiene la persona. Porque lo importante no es si yo soy un buen pastor, predico bien, tengo buena voz, no la tengo, sino que hay en mi corazón. Tengo un corazón de padre, tengo un corazón de pastor, si no, no sirvo para esta tarea. Y no importa que me haya levantado la Confederación Bautista Argentina, no importa el reconocimiento, no importa el otro, que la gente me reconozca, si no tengo el corazón conforme a Dios, mi tarea aquí no va a ser eficiente. Por eso, para servir en una barca, en un hospital, en una cárcel, lo importante es el corazón que tienes. Porque hay gente que lo va a hacer por otros motivos. Ay, pastor, ¿qué otro motivo tiene dar de comer a los pobres? Para que te veamos nosotros y te levantemos como líder, por ejemplo. Para cumplir tus necesidades básicas insatisfechas, para sentirte alguien. Por competir. Porque nosotros venimos de una tradición cristiana, yo por ejemplo católica, que sentíamos que teníamos que dar algo o hacer algo alguna vez al año, en especial para las Pascuas, para la Navidad, para limpiar nuestra conciencia o calmar nuestra conciencia de todas las macanas que habíamos hecho durante el año. Y esto no es así de acallar nuestra conciencia o de limpiar pecados. Se trata de tener un corazón conforme al de Dios. Y ahí está el sello, en tu corazón. Ahí está la unción. Pero hay gente que no valora eso y termina siendo descartado o autodescartándose. Todos tienen llamado, pocos son escogidos. El llamado lo hace Dios. El ser escogidos depende de tu respuesta al llamado. Dios no hace acepción de personas. David fue marcado con un llamamiento para ser rey, pero era muy joven. Muy joven. Entonces tuvo que pasar un proceso que le va a llevar más de 20 años para poder llegar a palacio. Por eso después que fue ungido volvió a cuidar ovejas.
no fue al palacio, fue a cuidar ovejas. Y cuidando ovejas, Dios empezó a preparar su corazón. ¿Y de qué lo preparó? Primero lo preparó para tener intimidad con Dios, a entrar a su presencia, a adorar a Dios. Porque adorar a Dios y entrar a su presencia no es una canción. Porque hay gente que dice, adoro entrar a tu presencia, estoy en tu casa está tu presencia, en mi casa está tu presencia, pero resulta que vivo una vida como que no me importa que esté tu presencia. Porque aquí puedes venir a hacerte el buenito, vos vas a ver la persona que tienes al lado y vas a pensar, uy, debe ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. Pero aquí no vas a conocer los verdaderos siervos de Dios. Anda a vivir con ellos una semanita y vas a saber si son siervos o no son siervos. Así me dijo, ¿por qué no vienes a la iglesia? Hijo, ¿por qué no vienes? Porque va mi mamá. Pero bueno, pero tu mamá es una sierva de Dios. En la iglesia, pastor. Vengo una semanita a casa y la va a conocer a mi mamá como es realmente. ¿Vos realmente? ¿Alguien entiende esto? ¿No habrá algún cabezón aquí que recién después de casado conoció o descubrió cómo era la persona con la que se había casado? ¡Qué sorpresa! Se han llevado muchos, ¿no? O muchas. ¡Qué sorpresa! Si hubiera sabido esto no me casaba. ¿Y por qué no sabías? ¿Por qué no usaste el noviazgo para conocer? Si había un destino, una identidad, sueños comunes. Sueños compartidos. Ya suena política eso. No sé si me está entendiendo lo que le estoy hablando. David estaba marcado, pero necesitaba preparar su corazón. Dios no pretende que pases por una prueba sin que aprendas algo que te lleve a un nivel más elevado. Las pruebas de Dios, yo hoy qué prueba pasé. Pero hay gente tan tonta, allá afuera y aquí adentro, que tropieza más de 2 veces con la misma piedra. Si estás con la misma piedra es porque no aprendiste del primer tropiezo. Y si Dios te hace pasar por una prueba, es para que aprendas y tengas sabiduría. Sabiduría para que no tropieces y para tus hijos que te están viendo no cometan los mismos errores. Sabiduría para que enseñes a otros a vivir la vida de otra manera, en Cristo, conforme a un llamamiento. David fue sellado en su corazón y fue ungido. Ahí lo dice. Fue ungido. Y esa unción dice que vino el Espíritu Santo con poder sobre él. Vino con poder sobre Isaí. El versículo 12 tiene algo tremendo. En el versículo 11, poneme primero. En el versículo 11, por si alguien no conoce esta historia, después de pasar los 7 hermanos altos, lindos y robustos, que parecían reyes, y Dios fue descartando uno a uno estos 7, Samuel le pregunta a Isaí, che, por casualidad, ¿no tienes otro hijo? Sí, me queda uno, el menor, el que cuida las ovejas. Para. Mándalo llamar porque no nos vamos a sentar a comer hasta que él no venga. Versículo que sigue. Dice que cuando llegó era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces, Dios le habló a Samuel y le dice, úngelo. Este es el que está sellado. Este es el que tiene un corazón como el que ando buscando. Ungilo, porque este es. Y fue ungido. Y una vez ungido, comieron y volvió a cuidar ovejas. Yo quiero decirte que mucha gente te va a definir por lo que ve, por lo que sabe de vos, por tu pasado, por la cruz que cargas,
por tus pecados, por tus macanas. Hay gente que te va a juzgar por la edad, es el menor. No, ya sos vieja para esto, ya sos grande. No, es divorciada. No, era adicto. Y tratan de refrescarte eso para que vos no creas que estás apto para responder el llamado de Dios a tu vida. Y no importa todo tu pasado, sino que tengas una respuesta al llamado de Dios. Tengas una respuesta al llamado de Dios. Porque a Dios no le importan estas cosas. A Dios le importa tu corazón. Pero la gente trata de encasillarte, de ponerte una etiqueta y su propio sello conforme a cosas que no son agradables. Tratan de sellarte por tus errores, por tu pasado, ¿o no? Pero Dios no te sella porque eras un adicto, una separada, porque eras un pecador, una pecadora. Dios te sella con propósito, con destino, con identidad, para grandes y tremendas cosas, para que seas cabeza. Y como dice Apocalipsis 5, para que seas una nación santa, de reyes y sacerdotes. Ahí ese Apocalipsis tiene esas dos cosas. El primer llamado, nación santa, santa. Después el segundo llamado, reyes, sacerdotes. Para que lo vayamos entendiendo. David fue ungido con aceite y el Espíritu Santo, versículo 13 creo que está, vino sobre él y fue empoderado por el Espíritu y no se apartó más de él. Efesios 1:13 dice que nosotros también somos ungidos por el Espíritu Santo. Ya somos ungidos. Deje de pedir unción, usted ya la tiene, usted tiene la unción del Santo. Y él también vosotros, en él también vosotros. En Jesús, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, la Biblia, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Sobre el sello de tu llamado vino el Espíritu Santo a ungir tu corazón. Vos ya tienes la unción sobre tu llamado. Tienes todo lo que necesitas dentro tuyo. Y David, ahí en el campo, fue trabajado en la soledad. Mientras cuidaba las ovejas, el Espíritu Santo lo primero que hizo fue enseñarle a vivir en la presencia de Dios, a tener intimidad con Dios, pero también a pelear con osos y con leones. Le enseñó a usar los recursos que Dios le daba. Porque lo importante en una pelea no es si vas con un arma nuclear o con una onda. La cosa es si Dios va con vos o no. Porque si Dios va con vos, nadie te puede vencer. Si Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti? David se dedicó más que todo a la presencia de Dios. Por eso son los salmos. La mayoría de los salmos son canciones de adoración a Dios. Y muchas, como todas las canciones, mostraban los sentimientos de conforme a lo que estaba viviendo en ese momento. ¿O no son así las canciones de amor? Cuando te dejan, ¿por qué me abandonaste? No me haga cantar porque pasamos un papelón aquí. Pero cuando te dejan, ¿por qué me dejaste? Rompiste mi corazón. Pero cuando estamos enamorados, las canciones cambian, son alegría, lo mejor de la vida, lo mejor del amor, la sola y el viento. No me hagan cantar cosas que delaten mi edad. Por eso es importante trabajar en la presencia de Dios. Porque David había sido ungido para ser rey, pero él no estaba buscando cómo llegar a palacio. Hay mucha gente que ya está ungida con un llamamiento. Por ejemplo, que tenga un llamado para ser pastor. Entonces no andan buscando cómo serruchar un piso para ser pastores.
No andan buscando cómo llegar a palacio. Algunos tratan de llegar coimeando, pagando, haciéndose amigos, trayéndole regalo a la pastora, siendo oreja de la pastora. Porque quieren llegar a palacio de cualquier manera. Y vas a llegar en el tiempo que Dios quiera que llegues. Y hasta que no llegues, enfócate en su presencia, en la intimidad con Dios, que es lo que te va a sanar el alma, va a curar tus heridas, te va a poner de pie de vuelta en la vida y va a hacer que camines de otra manera, bendiciendo a todos los que te rodean, porque todas las promesas de Dios se van a cumplir a través de ti. Esto es importante. No buscó un contacto, un amigo, una coima para llegar. Porque si lo haces de esa manera lo vas a echar a perder. Pero hay muchos que han tratado de llegar al segundo llamado de cualquier manera, mintiendo, pasando por arriba de gente. Y esto no es así. Ahora, volvamos a Saúl un segundo. Saúl, al no valorar su unción y al ser descartado por Dios, los demonios lo empezaron a atormentar. Si a vos te están atormentando miedos, fobias, culpas, etcétera, etcétera, revisa tu llamado. Aviva el fuego, porque el fuego de la unción muchas veces nosotros lo apagamos. Empezá a echarle leñita, encender de vuelta, buscar la presencia de Dios. Entonces, como este era atormentado, le recomendaron buscar a David. El versículo 16, 18. Dice que hay un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar el arpa, cantar canciones, y cuando él canta se van los demonios. Pero aparte, fíjate cómo era David, porque hay gente que piensa que era un muchachito así. David debe haber tenido 1,80 m en ese momento. Era valiente, vigoroso, musculoso, hombre de guerra, sabía pelear, prudente en sus palabras. ¡Wow! Hermoso, y Jehová estaba con él. Que hay muchas cosas exteriores, pero esas cosas exteriores vienen porque Jehová está con él. Y si Jehová no está con él, no vas a ser prudente en tus palabras. Si Jehová no está con vos, no vas a ser hermoso. Mire, no importa lo agraciado de tu belleza, si Dios está con vos, la gente te va a ver hermoso, te va a ver hermosa. Va a haber algo en tu mirada, en tus cosas, que va a decir, wow, con esta mujer me quiero casar, con este hombre me quiero. Che, pero estás viendo vos. No sé si han visto una película que a uno le cambian la mirada y él a una gorda la veía como una modelo, ¿no? La han pasado 18 veces de estos últimos años, así que... Bueno, algo así hace Dios, que la gente nos ve hermosos, pero no por nuestro físico ni por la belleza exterior, sino porque hay algo interior. Hemos crecido en la presencia y en la intimidad con Dios, que eso nos hace que seamos valientes, porque antes no teníamos el valor para enfrentar cosas de nuestro pasado. Y vivíamos posponiendo enfrentar relaciones, tener la fuerza, el vigor para decirle, hasta aquí llegaste, salí de mi vida, no me dañes más. Cuando tienes a Dios dentro tuyo, vas a ser valiente, vigoroso, vas a saber pelear por lo tuyo, vas a ser prudente en tus palabras. Si todavía sigues chismeando, quejándote y arrepintiéndote de las cosas que hablas, chequea tu llamado, chequea tu intimidad con Dios. Entonces, David fue llamado, y cuando David tocaba el arpa,
atormentaba a los demonios que atormentaban a Saúl. Él empezaba a cantar, los demonios decían, no, no, y se iba. Entonces Saúl estaba en paz. ¿Qué quiero decirte? Que la unción de David atormentaba demonios. Yo estoy declarando proféticamente en esta mañana que si vos activas el llamado de Dios para tu vida, vas a vencer todos los demonios que tus padres no pudieron vencer. Todos esos demonios generacionales que atormentaron a tus abuelos, a tus tíos, a tus padres y que pueden estar atormentando a tus hijos, vos te vas a poner de pie y lo vas a vencer porque hay una unción que tiene un nivel superior, porque va a atormentar los demonios que el rey Saúl no podía atormentar, no podía echar de su vida. Así como ahí tienes padres que todavía son atormentados por miedo, por fobia, por temores, por gritos, por violencia. ¿Sabes qué? Vos vas a vencer porque tienes una unción superior. Amén. Y David estaba en palacio, pero no era su tiempo para estar en palacio. Él había ido a servir. El servicio es fundamental. Y después de cumplir un servicio, él no dijo, yo fui ungido para ser rey, el palacio es el lugar donde tienen que vivir los reyes. No, no. Cumplió su servicio y volvió a la casa de su padre y a cuidar ovejas. Volvió a cuidar ovejas y a obedecer a su padre. La obediencia es fundamental. La rebeldía es un ADN que heredamos del pecado original, de Adán y Eva, del diablo. Por eso tienes que tener esa obediencia a tu paternidad. La obediencia lo llevó a conocer a Goliat. Porque cuando vino la guerra con los filisteos y salía este gigante a desafiarlos y a meterles miedo, vino el papá, le dijo, che, Servimoto, David, cadete, anda a llevarle comida y ropa limpia a tus hermanos y vuelve rápido. Y él obedeció, porque podría haber dicho, manda un empleado. Tenía muchos empleados el padre. Pero él fue llevando la comida, la ropa. Y esa obediencia le permitió conocer a Goliat, que era la oportunidad de activar visiblemente su llamado. Hay gente que cuando ve un problema, un gigante, ve un problema, ve una dificultad, entra en miedo, pero los ungidos ven en un gigante una oportunidad. Una oportunidad para ir a otro nivel. A ese nivel para el cual entrenó durante años. Ahora fíjate, ¿qué es lo que va a enfrentar aquí? Porque esto quiero que lo entiendas. Por eso empecé diciendo que todas las promesas de Dios se van a cumplir a través de tu vida en la vida de otras personas. Porque aquí Él va a ir con una unción para vencer un problema nacional. Porque Goliat era un gigante junto con los filisteos, que era un problema para toda la nación de Israel, podía ser esclavos. Pero aquí David primero había vencido sus gigantes interiores, de haber nacido en el pecado de su madre, porque no era hijo de la misma madre que sus otros hermanos. Por eso dice, en pecado me concibió mi madre, en un adulterio del padre. Fuera tenido como poca cosa, lo mandaban a cuidar ovejas, venía la persona más importante del reino, el profeta Samuel, a su casa y a él no lo llamaban a comer. ¿Sabe lo que es sentirte no valorado, no querido en tu propia casa, por tus padres, por tus hermanos, por todo? Pero ¿sabes qué? Él había vencido todos esos gigantes interiores.
esos gigantes del desprecio, del menosprecio, del abandono, del no ser tenido en cuenta, de que el padre no esté orgulloso de él, pero sí de los hermanos. Él había vencido sus gigantes. Él no fue a vencer a Goliat porque era un gigante interno suyo o un gigante propio. Él fue a vencer un gigante que amenazaba una nación. Iglesia, quiero decirte que tú sos llamada a enfrentar esos gigantes. El gigante de la droga, el gigante del femicidio, de la violencia de género, esos gigantes que están atormentando una nación. Hay tantos gigantes que están atormentando a nuestros hijos, a nuestras familias. Y tenemos que ser ungidos para responder y vencer esos gigantes que amenazan una nación. Pero nuestros propios gigantes ya los vencí. Porque si vos estás en intimidad con Dios, seguro que has vencido tus propios gigantes. Pero ahora vas a vencer gigantes que atormentan una nación. Cuando estás sellado por Dios, todo obstáculo es una oportunidad. Esta pandemia es una oportunidad. Las drogas son una oportunidad. Pero si vamos a las estadísticas, tantos contagiados, tantos muertos, tantas camas disponibles, tantos chicos se drogan. ¿Y qué hacemos con las estadísticas? ¿Qué hacemos nosotros? Porque si seguimos esperando que los políticos hagan algo, vamos a ir de mal en peor. Va a haber más pobres. Ya estamos en el 50% de pobreza. Según las estadísticas de este gobierno, pobre es todo aquel que no gana 60.000 pesos. Todo aquel que gana menos de 60.000 pesos por mes es pobre. ¡Wow! Entonces los sueldos públicos deberían arrancar en 60.000 y los sueldos privados también. Y la iglesia está formada por gente que es hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, dueño de todo el oro y de la plata. Y que te da la capacidad, la inteligencia, la sabiduría para generar riquezas. El mundo te quiere tener de empleado. Dios quiere que seas jefe de tu propia empresa. Y ahí está la diferencia. El mundo quiere que seas pobre para poder manejarte. Pero Dios no quiere que seas cola, Dios quiere que seas cabeza. Lo dice la Biblia. ¿Y cómo hago, pastor? Chequea tu llamado. El secreto está en el llamado. En activar el llamado, vivir el llamado y ser de bendición para que las promesas se cumplan en la gente, especialmente en tu familia, en tus hijos, tus nietos, tus padres. Ahora David se va a manifestar en público todo lo que había aprendido cuando mataba leones y osos. ¿Sabe lo que es matar un oso hambriento que tiene su comida en las garras? ¿O un león? El león no tiene... A veces nos ladra un perrito y tenemos miedo. Imagínate lo que es un león que vos le quitas la comida. Sí, es tamaño de los leones. Es preferible pelear con un gigante. Aparte, David sabía, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía quién iba con él. Él sabía quién lo había sellado, quién lo había marcado. Y él había entrado en intimidad. El sello de tu llamado te hace único. Así que deja de querer ser otro. Por eso David le dijo a Saúl cuando le quiso poner la armadura, darle la espada y el escudo, no me des, eso es tuyo. Yo tengo mi onda. Pero a veces hay pastores que quieren predicar como Cash Luna, como Maldonado. Quieren predicar como otros. Hay gente que quiero ser líder como aquel. Sos único. Tu llamado es único, tu identidad es única. Entonces viví las cosas como alguien original. Porque
No vivas la vida como una copia. Yo quiero ser el mejor igual que aquel. Quiero ser el mejor, no sé, aquel. Lo mejor que puede ser si quieres imitar a ese es ser el mejor segundo. Porque no vas a ser nunca un original. Y Dios te ha llamado a cosas originales. Pero tienes que descubrir que en tu identidad hay algo original, exclusivo. Una marca. Hay cosas que vos sabes la marca que tienen. Por ejemplo, ustedes saben a veces si una zapatilla es buena o no por la marca que tiene. ¿O no? Si yo le diera de comer un helado y le diera de probar otro helado, si ustedes están acostumbrados a comer esos buenos helados cremosos que no son hechos con leche descremada o con leche en polvo, usted nota la diferencia. No, este helado es en el sabor. Mire, usted tiene que ser tan original que cuando escuche una palabra de Dios o la palabra que sale de su boca, dice, esa palabra no la escuché en esos pastores de YouTube. Eso lo escuché en casa, eso salió de mi líder, eso salió de mi hermana en Cristo. Esa palabra tiene un gusto, el sabor del original. Yo quiero decirte, el sabor del original es inigualable. Y tu líder de barca tiene cosas para tu vida que son dadas por Dios para que esas promesas sobre tu vida se cumplan. Pero en vez de ir a la barca, prefieres ver por YouTube. Y esos tremendos siervos de Dios que predican por YouTube nunca van a estar cuando vos los necesites. Ni te conocen, ni saben tus problemas, ni oran por tus necesidades. Por más que vos les escribas, tienen un centro donde te contesta un empleado de la iglesia, una secretaria. Pero nunca te va a contestar el apóstol o el pastor. Pero para que las promesas de Dios sean un sí y un amén, están en tu líder, en ese líder de barca. Por eso valoralo, honralo. La intimidad es lo que marca la diferencia. No intentes ser lo que no sos, sé un original. Y quiero decirte que David había recibido muchos golpes a lo largo de su vida, como todos nosotros. Todos nosotros hemos tenido golpes en nuestra vida, pero ha habido golpes que nos han derribado. ¿Qué golpes son los que nos han derribado? Los que no lo vimos venir. Esos golpes que no los esperábamos. Esa infidelidad, esa traición, ver a tu hijo drogando. No lo esperabas. La muerte de un ser querido inesperada. Son cosas que no esperan y te tiran al piso y no sabes cómo levantarte. Eso le pasaba a David. Él no pidió nacer. Su padre embarazó a su madre sin estar casado. Fue algo inesperado. Después iba a vivir como un bastardo. Esos golpes, esos peores golpes que nos tiran, que no vemos venir, que no nos esperábamos. Pero ¿sabes qué? David se levantó por el llamado, por la unción que activó su llamado. Muchas veces me preguntan, pastor, ¿cómo supero la muerte de un hijo? ¿Qué le puedo decir a alguien que ha perdido un hijo? No hay palabras. Le puedo decir qué hacer con un hijo adicto. ¿Qué hago con mi marido? No sé, vos lo elegiste. ¿Qué hago con mi mujer? ¿Qué hago con mi trabajo? Viví el llamado. Busca la intimidad con Dios. Y vos vas a ver cómo empieza a acomodarse tu hijo,
¿Cómo empieza a acomodarse tu trabajo, tu salud? Porque en la respuesta al llamado hay una activación de las promesas para tu vida. Porque esta promesa, que mi familia va a andar bien, cree en Señor Jesucristo, tú y tu casa será salva, yo la reclamo. Pero tu hijo sigue mandándose macanas, tu hija también, tus nietos. ¿Cómo hago si esa promesa está? ¿Activaste el llamado? ¿Sos un original? ¿No adelantaste los tiempos? ¿Sos prudente al hablar? ¿Sos gente de guerra? ¿Sos valiente? ¿Sos vigoroso? ¿Tienes la unción que cuando vos entras a un lugar los demonios se van? Yo quiero decirte, es hora de levantarte y enfrentar tus gigantes. Es hora de levantarte, porque has sido sellado por Dios para grandes y tremendas cosas. Yo quiero decirte, el golpe que recibiste, ojalá no lo hubieras recibido. Pero bueno, es imposible volver atrás. Es tiempo de levantarte y mirar el futuro. Pero solamente vas a lograr superar cosas, sanar cosas y conseguir obtener victorias si aprendes a caminar sobre el llamado que le da sentido a tu vida, identidad, que le da propósito, que le da destino. Porque estás sellado por Dios para vencer. Mire, vos estás sellado por Dios aunque nadie lo sepa. Aunque se lo digas a alguien, que soy una hija de Dios, soy para vencer, soy una nación santa, soy santo. ¿Vos crees en los santos? ¿Y cómo no voy a creer si yo soy santo? ¿Qué vas a ser santo vos? Con todo tu pasado, con todas tus cosas. Yo soy santo. Y ustedes son santos. Tienen el primer paso de la santidad. Primero, son santos porque al aceptar a Cristo son apartados del pecado, del mundo, del reino de las tinieblas y pasado al reino de Dios. Automáticamente cambian de una posición espiritual a otra y ahora son santos, porque son hijos de Dios y Dios es santo. Ahora, lo que es difícil no es ser santo, lo que es difícil es vivir en santidad, caminar en santidad, caminar en el llamado, porque santos creen la santidad es como decir, camino sin mentir y sin robar. No. Si no caminas conforme al propósito de Dios para tu vida, estás pecando. No estás siendo santo. Porque vivir en santidad significa vivir con el llamado que te da identidad, destino y propósito. Haciendo las cosas para arrebatar las promesas, para bendecir la gente. Para bendecir tu familia, para bendecir tu vida. Por eso es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que enfrentes no solo tus gigantes, sino los gigantes que atormentan tu familia. A esos gigantes que atormentan las familias de Santiago y de Argentina. Es tiempo de enfrentar esos gigantes nacionales, como la droga, como la violencia, como los femicidios, como tantas cosas. Así que es hora que te levantes y empieces a vivir el llamado de Dios con el cual fuiste marcado, para que empiece a resplandecer la unción de Dios con su propósito eterno sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra tiene el poder para activar la vida de cada persona. Porque aquí hay personas que Dios me mostraba que sentían que no tienen vida, que no es vida la que viven, que están muertos en vida, que no tienen quien los ame, que no ven futuro y el poco futuro que ven es negro. Padre, yo declaro que se activa llamado, que te va a dar una identidad, que te va a dar paternidad, que le va a dar sentido a tu vida, que te va a hacer superar todos tus miedos, tus gigantes.
que va a llenar las ausencias que hay en tu vida con nuevas presencias, pero especialmente con la presencia de Dios en tu corazón. Levántate, ponte de pie y haz resplandecer sobre tu llamado la unción que Dios derramó sobre tu vida. Deja de tener una vida sin sentido. Deja de correr para cualquier lado. Corre en el camino que Dios te ha marcado, en el destino y en el propósito para el cual fuiste llamado. Vence tus miedos para que tus hijos, para que tus hijas no hereden tus propios miedos, porque la unción que tienes es una unción como la de David para vencer los demonios que tu familia no pudieron vencer. Tus abuelos no lo pudieron vencer, tus padres no lo pudieron vencer, tus tíos, tus tías, pero vos vas a vencer, vas a enfrentar esos gigantes generacionales y no lo van a heredar tus hijos. Y si ya lo habían heredado, cuando vos entres y le hables de Dios, cuando tú vivas el llamado, esas promesas de Dios para tus hijos, para tus nietas, para tus nietos, se va a activar. Y algo sobrenatural va a empezar a pasar en tu casa. Algo sobrenatural, vas a empezar a parir. Hay algo que vas a empezar a parir y vas a ver cosas que nunca imaginaste ver. Yo declaro tiempos de bendición sobre tu vida y tiempos de activación profética de tu llamado. En el nombre de Jesús.